Hola, buenas tardes. Os voy a dar unas indicaciones del tema 3 de la asignatura, que se denomina Prácticas de autocuidado, para que luego resulte más fácil o por lo menos más comprensible el desarrollo de la actividad 3, que como veis está aquí abajo ya desde el día primero colgada. Mirar, los contenidos que hay en este apartado, en el tema 3, están lo que es la herramienta que vais a necesitar para desarrollar la actividad 3 que está explicada, que es la aplicación de este test, del test del tiempo de cuidados, que viene aquí, la información que se ha de recoger. Recordar que son a los mismos sujetos con los que hayáis hecho la actividad 2. Aquí lo primero que os vais a encontrar en el test es una breve explicación de los conceptos que hay que saberse manejar para poder luego completar las actividades que realizan las personas con las que vais a hacer esta práctica el día de la semana con menos obligaciones, que está aquí explicado cómo ha de hacerse, cómo se ha de cumplimentar el test. Y como os decía el primer día de la clase, elegimos damos esta instrucción del día con menos obligaciones o menos ocupados, porque entendemos que ahí es donde mejor recogemos qué hacen las personas para cuidar de sí mismas el día que no tienen nada que hacer. Después, además de esta actividad, tenéis la posibilidad de revisar este artículo que os he dejado aquí en esta actividad 3, que va sobre una revisión reciente, sistemática, sobre los modelos de intervención de autocuidado que se llevan a cabo con personas mayores, y que os puede dar una pista de cuál es el estado de la cuestión. Y vais a poder verificar que en la mayoría de las situaciones los programas de intervención de autocuidado están muy orientados a ámbitos de salud, como por ejemplo, no sé, personas con una enfermedad crónica, ponte pues diabetes, por ejemplo, o hipertensión. Pues lo que suele haber son bastantes programas, sobre todo conducidos por personal sanitario, para que sepan cómo manejarse en el día a día con este tipo de enfermedades. Entonces, como se indica en esta revisión, hacen falta el diseño de programas de cuidado, pero en un sentido preventivo y relacionados sobre todo con desarrollo personal, y no enfocados ya con patologías o con enfermedades. Y después tenemos un tercer documento en esta actividad 3, en este tema 3, perdón, donde os propongo un programa que nosotros hemos desarrollado para trabajar lo que os decía, más en un sentido de prevención, de optimización de envejecimiento y no necesario enfocado en la salud, que es un cuaderno que hemos elaborado nosotros recientemente, con la idea de proporcionárselo a las personas mayores para que inicien actividades de autocuidado o continúen con actividades de cuidado en un sentido más optimizado de lo que es el desarrollo en la vejez. Y viene aquí en uno de los apartados, un momento, perdonar, porque tenía hecho un resumen del cuaderno más fácil de manejar. Aquí en este cuadernillo hay unas instrucciones que nos está indicando cómo ha de cumplimentarse este cuadernillo. Bueno, pues lo primero que se les indica es que elijan un horario en la semana donde se van a comprometer a desarrollar o a cumplimentar este cuadernillo, y el cuadernillo está enfocado sobre todo a que hagan una reflexión sobre qué hacen para cuidar de sí mismos respecto de actividades de supervivencia, de mantenimiento y de desarrollo personal. Hacen una revisión de qué tipo de actividades hacen en este sentido, y luego se les invita a que hagan elijan una de estas actividades que realizan en su vida diaria de cuidado, en un sentido de cómo mejorar, cómo optimizar o mejorar esas actividades que realizan en la vida ordinaria, elegir una y cómo darle pues un enfoque, dijéramos, más con conciencia y con reflexión del autocuidado. Por ejemplo, imaginaros que entre las actividades que realizan de supervivencia cada día, pues explican que están comiendo todos los días lo mismo,
da igual que sea festivo que no, imagínate que nos están contando que eso, pues que en la vida ordinaria, pues comen todos los días, no se preocupan, dijéramos, de hacer una comida especial. Pues a lo mejor se pueden replantear esa actividad, enfocarse en esa actividad y ver de qué manera podrían mejorar o optimizar el cuidado respecto de cómo practican su propia alimentación. Recordad que os decía que este cuaderno tiene como dos grandes apartados. En un primer apartado cuentan las cosas que hacen para cuidar de sí mismos y en un segundo apartado del cuaderno lo que hacen es elegir algunas de esas actividades que hacen cotidianas y ver cómo las pueden, mediante la reflexión y la recapacitación, cómo las pueden mejorar u optimizar. Entonces, bueno, pues es una propuesta que hemos hecho nosotros recientemente, enfocada como un programa de intervención para promover el desarrollo personal y la optimización del envejecimiento, que no siempre hemos de enfocarnos hacia deterioro, enfermedad, etcétera, etcétera. Esto era lo que os quería explicar. Cuando se conforme la grabación os lo subo a la plataforma, ¿vale? Bueno, cualquier duda, como os dije el primer día, podéis contactar conmigo a través del correo electrónico pidiendo una tutoría, bueno, pues lo que necesitéis. Dejo a partir de aquí de grabar. Bueno, ¿era eso lo que había que ver?